Hola, mi nombre es Carmen Muñoz y voy a explicar mi mapa conceptual sobre el desarrollo de la personalidad y el desarrollo social entre los 6 y los 12 años. En primer lugar, he dividido el mapa en los dos principales conceptos que son la personalidad y la socialización. En primer lugar, la personalidad. Si pinchamos en este recuadro que encontramos aquí debajo, tenemos una breve explicación con una imagen. Por un lado, tenemos unos conceptos que he descrito aquí. Si volvemos a pinchar también de manera breve para poder entender este concepto, como es la personalidad. Y por el otro lado, he explicado el modelo de los 5 factores de la personalidad. Aquí encontramos cuáles son esos 5 factores y si pinchamos en el cuadro de la derecha, nos lleva a una página web donde nos explica un poco más acerca de estos factores. Y por otro lado, tenemos en una imagen los aspectos positivos y negativos que conllevan cada uno de estos factores. Después, la socialización, que es el otro gran concepto del tema. Si pinchamos, veremos también una pequeña explicación con una imagen sobre la socialización. Y de él vemos que salen 3 apartados. En el apartado de la izquierda tenemos los ámbitos de experiencias sociales, donde vienen aquí explicados brevemente. Y en el de la derecha tenemos los tipos de socialización, que encontramos la primaria, secundaria y terciaria. Si pinchamos en la imagen, encontramos unas definiciones con unas imágenes sobre estos tipos de socialización y si queremos más información podemos pinchar en el cuadro de la derecha que nos lleva a una página web donde viene explicado de forma más detallada aspectos sobre los tipos de socialización. El último de los apartados vemos que dentro de la socialización encontramos por un lado el desarrollo de la socialización y por otro la integración social. Dentro del desarrollo debemos saber que la socialización se construye a partir del autoconcepto, la autoestima y del conocimiento de los otros. Si nos vamos al autoconcepto, tenemos que saber qué es la idea que tengo de cómo soy yo, es decir, es como algo objetivo de mí mismo. Y aquí he incluido una imagen sobre lo que considero que es el autoconcepto. Y en el recuadro de abajo tenemos la pregunta de cómo pasa el autoconcepto de una edad a otra, más concretamente de la edad de los 3 a 6 años y de 6 años en adelante. Y si pinchamos, encontramos un cuadro donde nos lo explica con ejemplos. Por otro lado, la autoestima es cómo valoro mis características, lo que es algo subjetivo. Si pinchamos aquí, también he incluido una imagen, que es lo que yo considero que es la autoestima. Y esta debemos saber que se divide en unas dimensiones, que tiene unas dimensiones, que son la física, la académica y la social. Y aquí vienen explicadas las características de la dimensión física, los contenidos de la académica y la relación que se tiene en la social. Por último, dentro de la autoestima también tenemos que saber lo que es el locus de control y que hay 2 tipos, el interno y el externo. Y por ello he incluido aquí una pequeña imagen con un recuadro donde nos explica un poco sobre estos. Y por otro lado, información extra sobre el locus de control, sobre lo que es y sus 2 tipos, tanto el interno como el externo. El último de estos apartados dentro del desarrollo de la socialización es el conocimiento de los otros, que es para adquirir una competencia adecuada en nuestras relaciones con los demás. Y para ello debemos saber lo que son los núcleos del contenido, que por ello he añadido aquí otro recuadro con información sobre los núcleos de contenido. Si pasamos a la integración social, debemos saber que dentro de esta se encuentran los tipos de integración, el estatus dentro del grupo y los factores de riesgo. En cuanto a los tipos de integración, tenemos 3, las lúdicas, las agresivas y las prosociales. Y las características sobre estos tipos de integración las encontramos aquí dentro. Si pinchamos, observamos unas pequeñas características para saber más sobre estos tipos de integración. Por otro lado, el estatus dentro del grupo encontramos
que hay 4 tipos de niños. Están los populares, los ignorados, los rechazados y los controvertidos. Y he añadido aquí una pequeña imagen sobre, bueno, pues los diferentes tipos de niños que pueden haber, a pesar de que aquí haya 4. Y si volvemos a pinchar, en el primer punto encontramos un cuadro donde nos describe unas características sobre estos niños. En el último de los apartados, que son los factores de riesgo, se explica que a la hora de definir cuál es el estatus dentro del grupo, se tienen que tener en cuenta unos factores de riesgo, tanto en el propio niño o niña, como en la familia, en la escuela, entre los iguales, en el microsistema o en el macrosistema. Y para ello también he incluido aquí una tabla donde explica no solo los factores de riesgo, sino también los factores de protección que debemos tener en cuenta para poder prevenirlos. Por último, en este recuadro de aquí he incluido cuáles son las implicaciones educativas, donde se explica tanto la integración social como la interacción social o el juego. Para realizar este mapa conceptual he creído conveniente utilizar una gran variedad de colores para que sea más visual y más entretenido, y a pesar de que no he podido incluir imágenes fuera de estos recuadros de aquí, he creído conveniente pues incluir algunos dentro de los recuadros.